¿Cómo va? Bienvenidos. Ambiente y Medios, este programa, el único programa de ecología y está en la televisión pública argentina. Este ruido que estás escuchando, no muevas la budinera, no arregles nada porque viene de acá el ruido y es una de las tantas cosas que tenemos para mostrarte hoy en Ambiente y Medio. Insisto, el único programa de ecología de la televisión argentina y está en la televisión pública argentina. Pero antes voy a presentar a mi compañera y amiga Camila Haddad, que hoy está con las plumas y nos va a contar. Cami, ¿qué tenemos para hoy? Hola Sergio, buenas tardes. Hoy vamos a hablar, primero que nada salimos a la calle a preguntarle a la gente qué afecta menos al medio ambiente, una barrita de cereal o un bombón de chocolate. Y además te voy a preguntar, ¿qué hacer con el aceite que ya no usamos más? Muy bien, maravilloso. Este ruido del que les hablaba antes, este ruido que claramente nos está molestando, es una de las cosas que les vamos a contar hoy. Y es un dispositivo para prevenir inundaciones que desarrollaron los alumnos del Colegio Almirante Brown, del Colegio Técnico Almirante Brown de la Ciudad de Buenos Aires. Y vos te estarás preguntando por qué esto, que no es Cocineros Argentinos, tiene un montón de tomate, lechuga, brócoli, zanahoria, etcétera, etcétera. Algunos más lindos y otros más feos. Hoy vamos a hablar y vamos a tratar de entender qué tiene que ver la alimentación con el medio ambiente. Todo lo que nos dicen que es sano, ¿es bueno para el medio ambiente? Pregunta para que nos respondamos a lo largo del programa. Y también les presento el dato del día. Hoy vamos a saber cuánto contaminan los autos, el aire de la Ciudad de Buenos Aires y del país. Este es el cálculo sobre la base de 60.000 autos que cada hora circulan por la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a ver a lo largo de todo el programa, de la hora de Ambiente y Medio, cuántos kilos de dióxido de carbono, es decir, cuánto aporte al cambio climático hicieron los autos en la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, vos te estarás preguntando, ¿por qué tengo yo un osito en la mano? Muy sencillo, porque vamos a hablar de uno de los debates más calientes que hay en la Argentina hoy, los zoológicos, o mejor dicho, los zoológicos. Los títulos. Hoy en Ambiente y Medio hablaremos sobre lo que comemos y sobre el modo en que la industria de los alimentos impacta negativamente sobre nuestro hábitat. ¿Y qué afecta menos al medio ambiente? ¿Una barrita de cereal o un chocolate? No tengo la menor, pero supongo que el cereal debe ser, pero no tengo idea. Hay otros modelos posibles para dar de comer de una manera más justa a las personas y tiene que ver con devolver justamente devolver la naturaleza al esquema de producción alimentaria. Nosotros aprendimos a producir alimentos en el momento en el que aprendimos a trabajar con la naturaleza. Ahí hay un, como se llama en economía, un trade-off. Entran más pobres a comer o sea, hay menos impacto sobre el medio ambiente. Y eso es cosa que los estados, la sociedad, tiene que definir qué quiere hacer. En nuestra sección Cicatrices recordamos los trágicos hechos de Exxon Valdez en el Polo Norte. Por la rajadura de su panza brotó una marea negra de 42 millones de litros de crudo, que contaminó 2.080 kilómetros de costa. Todo esto y mucho más en el único programa de ecología y medio ambiente de la televisión abierta argentina. En la Argentina los debates llegan tarde, en este caso 50 años tarde. Estoy hablando de los zoológicos, que ya está resuelto en el mundo. Sin embargo, acá es un gran debate, una gran protesta, tanto que la justicia se metió en el asunto y declaró persona no humana a la orangutana Sandra. Hay muchas quejas de parte del cocodrilo Miguel y del rinoceronte Horacio respecto de por qué a ellos no les dan el mismo tratamiento que a la orangutana Sandra. Lo cierto es que hay mucha gente protestando por los zoológicos y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recogió el guante y anunció primero un cambio de nombre. No se llama más zoológico el de Palermo, sino que se pasa a llamar ecoparque. Y se van a trasladar algunos animales, aunque no hay mucha claridad respecto de esto. Lo segundo es cambiar quien administra el zoológico. Hasta hoy, una empresa privada y a partir de ahora, presuntamente el Estado. Naturalmente, la discusión ahí es siempre la misma. Cómo un ámbito que está dedicado a la cultura, a la educación, a la formación ambiental, a la protección del ambiente, está en manos de privados y no del Estado. El zoológico de la Ciudad de Buenos Aires llegó a subastarse al mejor postor y quien ganó esa concesión dejó de pagar el canon inmediatamente. Y eso ocurrió simultáneamente con la muerte del oso polar Winner,
que desató, entre otras cosas, la renuncia del entonces director técnico de ese zoológico, el prestigioso naturalista Claudio Bertonati, quien declaró que los dueños de esa concesión lo único que querían era el lucro. Y eso despertó un montón de preguntas. ¿Por qué un oso polar en un lugar donde hace 40 grados a la sombra en pleno verano? Y desató además un montón de incógnitas respecto de otros lugares en la Argentina, otros zoológicos. En Mendoza hubo una crisis política que debió concluir recién cuando cerró el zoológico del Cerro de la Gloria. En Florencio Varela, un oso hormiguero mató a una cuidadora. Esto es lo correcto. En Luján, el zoológico se promueve a sí mismo como el único en el cual se puede entrar en contacto visitantes con animales, cosa que está expresamente prohibida por la ley 12.238. No se puede poner en contacto un animal silvestre con un chico o un visitante. Y así sucesivamente. En Colón, en la provincia de Buenos Aires, hubo que cerrar el zoológico para que los animales no se coman entre ellos. La discusión está planteada. ¿Qué sentido tiene un zoológico en el siglo XXI? En el mundo han desaparecido y están desapareciendo los parques de diversiones, entendidos como zoológicos. En la ciudad de Buenos Aires el gobierno dice que está pensando en algo parecido a un parque de diversiones en México. Por eso ha despertado mucha polémica y muchas dudas respecto de cómo va a evolucionar las cosas. Está claro que todos los chicos siempre quisimos tener una colección de animales en nuestra casa. Por eso es negocio poner un zoológico o un circo. Yo quise tener mi propia colección de animales. Yo soy biólogo, ¿saben? Y sin embargo, entendí que primero había que privilegiar y proteger a los animales. Por eso armé mi zoológico más con mi corazón futbolero y puse al pato filiol, al lagarto fleita, a la pantera Bow y al Piojo López, pero no sé en qué zoológico ponerlo. Algunos ríen para no llorar. Nosotros, como solo nos queda medio ambiente, hacemos ambiente y medio. Hablar habla cualquiera. Y no hay nada peor que andar repitiendo frases que se suponen correctas, pero de las que se desconoce su significado. Para hacer algo por la ecología conviene saber de qué se habla. Esto es Palabra y Media, el diccionario de Ambiente y Medio. Desarrollo sustentable. La definición de manual dice que se trata del desarrollo que satisface las necesidades de las actuales generaciones sin poner en peligro las posibilidades de las futuras generaciones. Para algunos, es la solución mágica a todos los problemas ambientales, porque estos se acabarían cuando el desarrollo sustentable sea una realidad. Para otros, esto es un oxímoron, es decir, un sinsentido, porque pensar que el actual modelo de crecimiento económico se pueda practicar sin la angurria y la avaricia que lo caracteriza es una ingenuidad. Y para muchos es la única posibilidad que tiene el planeta de poder garantizar un mundo con armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Comer come cualquiera y uno dice, yo como sano, y se manda esta planta de lechuga que resulta que es una de las que recibe alguna parte de los 250 millones de litros de agrotóxico que se echan sobre los campos argentinos. Otro dice, yo como sano, como milanesa de soja, y es parte de la soja que se siembra en el 70% de la superficie cultivable argentina, desplazando, o mejor dicho, llevándose puestos los bosques nativos que hacen de pulmones al planeta. Y así sucesivamente. Y otro dice, yo como sano, y se manda este tomate maravilloso, redondo, colorado, y resulta que es quizás producto de una manipulación genética y no consume, en cambio, estas aromáticas que indudablemente son orgánicas. ¿Qué quiere decir orgánicas? Que han sido producidas
sin utilización ni de manipulación genética, por cierto, ni de agrotóxicos, plaguicidas, herbicidas y demás químicos. Y para hablar precisamente de las cuestiones que hacen a la alimentación sana respecto de aquella que es buena o mala para el ambiente, Camila me trajo un montón de cosas. Te traje un montón de cosas que son componentes que forman primero una barrita de cereal y estos otros Chocolate, que forman claro. maníes. Bien, ¿qué más? Hay un poco de todo. La pregunta es, ¿cuál de estos dos daña menos al medio ambiente? Mira, primero tomemos la barrita de cereal. Está claro que esto todo el mundo lo considera sano, o al menos nos lo venden como sano, o al menos nos dicen esto es bueno para tu salud. Puede ser que sea bueno para la salud. Podemos discutir en tanto y en cuanto es un alimento industrializado. Por lo tanto, todos los alimentos industrializados está claro que son al menos menos buenos que los alimentos naturales. Siempre es mejor comer una fruta, una verdura para la salud individual que una barrita de cereales. Pero aún así, esta barrita de cereales está compuesta por un montón de cereales, precisamente, que lo que hacen es ir desplazando los bosques nativos en la Argentina. O sea que esto en realidad es el que más daña al medio ambiente. Es el que provoca deforestación y desmonte. Entonces, cuando después hablamos de deforestación y desmonte, eso tiene un nombre y apellido, que es lo que se planta una vez que esos bosques han sido talados, por ejemplo. Y en el caso del chocolate, bueno, ni hablemos. Muchas veces esto que es completamente industrializado, no solamente no es bueno para la salud, sino que además, andás a ver cuántos químicos se utilizaron, por ejemplo, para producir la leche que tiene adentro. Aunque si habláramos de cacao en estado puro, sencillamente podemos hablar de un cultivo normal y verdaderamente sano que no tiene ningún problema y que puede estar perfectamente adaptado y ser sustentable con el ambiente. Es muy interesante todo lo que decís porque nosotros salimos a la calle y preguntamos lo mismo y la gente, no sé si dijo lo mismo. La gente confunde, ¿no? La gente confunde. Veamos. ¿Qué pensás que es más saludable, una barrita de cereal o un chocolate? Una barrita de cereal. ¿Y qué pensás que afecta menos al medio ambiente? Una barrita de cereal, porque me parece más saludable la barrita de cereal, digamos. Cereales. ¿Cuál de los dos crees que afecta menos? Menos el chocolate. No, ni idea. El medio ambiente, ni idea. La barrita de cereal que el chocolate, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pensás eso? Y porque me parece que es más saludable. Y la barrita de cereal, me imagino. Es que no sé, porque la barrita de cereal justamente tiene cereal y el chocolate tiene cacao. No sé qué es lo que afectaría al medio ambiente. Una barrita de cereal, pero más rico es el chocolate. ¿Y qué afecta menos al medio ambiente, una barrita de cereal o un chocolate? No tengo la menor, pero supongo que el cereal debe ser, pero no tengo idea. No tengo ni idea. ¿Y qué pensás que afecta menos al medio ambiente? Y la barrita de cereal, supongo, por el papel. Los que hablan de la paleoalimentación hablan de la alimentación originaria, es decir, aquella que incorporaba el hombre primitivo, es decir, aquella que se supone que está más adaptada a nuestra fisiología. En esa alimentación no existían los cereales. Por lo tanto, es muy interesante ver cómo para muchos lo que se vende o se considera sano individualmente, quizás no sea no solo tan sano individualmente, sino que además no sea lo mejor para el ambiente en su conjunto. Comer es una actividad individual, claro está. O puede ser una actividad social en tanto y en cuanto vayamos para atrás y sepamos de dónde viene todo aquello que comemos y qué daño verdaderamente provoca. Vamos a comer de todas las formas posibles. De todas. Comer parece un acto individual, personal, a lo sumo social cuando implica vincularse con otras personas en una cena o un asado. Pero si desandamos el camino que va desde el bocado hasta los lugares en los que se producen los alimentos y vemos el impacto ambiental que generan, descubriremos que comer es muchísimo más que llevarse un trozo de churrasco, de pescado o de verdura a la boca. La alimentación es nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. Es la manera en la que nos conectamos con el medio ambiente todos los días, 3 o 4 veces por día, porque los alimentos que consumimos salen justamente de ahí. Aunque muchas veces pareciera que no, porque vienen en cajas insólitas, siempre todo tiene un origen al final en el campo. Entonces, nuestra huella es directa. Comer es un acto político, es un acto ambiental, es un acto social y cultural, obviamente. Y no se trata simplemente de solidarizarse con el animal que sufre, en caso de cuestionar la alimentación que los industrializa como si fuesen piezas de una maquinaria.
1/3 del planeta está ocupado por granos que terminan alimentando animales encerrados en granjas intensivas, que tienen su problemática particular por otro lado. Las granjas intensivas son lugares en donde hay muchísimos residuos tóxicos, residuos orgánicos, ¿no? Estamos hablando de las deposiciones de esos animales, la orina de esos animales que se concentran en piletones que vuelven esos suelos espacios muertos, que drenan hacia las napas de agua y también las contaminan, que contaminan el aire. Se trata de entender que si se come una costilla de cerdo, detrás estuvo la soja que lo alimentó a fuerza de deforestar montes y bosques. Estuvo el cambio climático, la erosión de los suelos, anduvieron los fumigadores. Este sistema alimentario no está pensado para alimentar. Está pensado para imponer una sola dieta global en donde el consumo de carnes sea muy excesivo. Digo, sea excesivo en cuanto a que sea diario, por ejemplo, que todas las personas tengan todos los días estos pollos baratos que se producen en estos lugares, estas carnes baratas, obviamente, teniendo en cuenta que nadie se hace cargo dentro de estos esquemas de negocio de las externalidades de las que nos hacemos cargo todos, ¿no? No es trivial que en la Argentina, un país que según los eslogans produce alimentos para 300 millones de habitantes, el 70% de su superficie cultivable esté tapizada con soja. Y de toda esa oleaginosa que se produce, el 85% se exporta. Y de lo que queda, la inmensa mayoría se destina a la alimentación animal. ¿Pero cómo? ¿No era que producíamos alimentos para 300 millones de personas? ¿O en verdad producimos alimentos para chanchos que a su vez alimentan chinos que fabrican cosas que importamos y que luego vendemos para comprar comida industrializada? Esa modalidad productiva es la responsable de nuestro modelo alimentario. Hay otros modelos posibles para dar de comer de una manera más justa a las personas y tiene que ver con devolver justamente devolver la naturaleza al esquema de producción alimentaria. Nosotros aprendimos a producir alimentos en el momento en el que aprendimos a trabajar con la naturaleza. Así nació la agricultura, así se crearon las diversidades de dietas que se impusieron en el mundo. Eso en algún momento se rompió cuando se impuso un sistema alimentario industrial hipertecnificado, con modelos y combos productivos que dividen a la naturaleza en distintos estamentos que no conviven. Acá se producen los granos, acá se producen los animales, nada tiene que ver, nada se interrelaciona. Lo que eran antes abonos y fertilizantes naturales, hoy en día son cargas tóxicas con las que nadie sabe qué hacer. Carne industrializada, verdura fumigada y mucho, pero mucho alimento enlatado, envasado y atiborrado de productos químicos. ¿Cómo sería un país que diseña una alimentación sana para sus habitantes y produce los alimentos adecuados? ¿Sería como el nuestro, lleno de soja de una costa a la otra? ¿O sería distinto? Ese país, un país en el que todos pudiéramos alimentarnos y además de manera sana, ¿es posible? ¿Cómo sería ambientalmente un país en el cual la alimentación fuese sana y esté adecuada a un tratamiento lógico de la naturaleza? Está claro que no sería un país, como decía Soledad Barruti en el informe, en el cual el plan alimenticio está diseñado por las grandes corporaciones, indudablemente. No está diseñado para alimentarnos, es decir, para que comamos más sano, sino para que comamos lo que nos venden. Sin embargo, hay otra mirada. Está la de aquellos que creen que lo que importa es simplemente producir una cantidad de granos, en este caso, a través de la soja, que permitan a su vez obtener el dinero para comprar los alimentos que se presume que necesitamos. En ese bando está enrolado quien se dedica, entre otras cosas, a producir soja, mucha soja en la Argentina. Gustavo Croboco-Patel. Fuimos a hablar con él. El cuestionamiento al modelo agropecuario o agrícola que tenemos basado en la siembra directa y la biotecnología tiene impactos positivos sobre el medio ambiente. Es decir, el hecho de que se haya prácticamente eliminado el riesgo de erosión y de degradación de suelos, que era algo que yo estudié, más yo fui docente de manejo y conservación de suelos, es un impacto positivo extraordinario, porque las civilizaciones murieron por la erosión y la degradación de los suelos. Yo creo que inclusive los productores hasta podrían adherir a eso, porque al haber menos oferta de productos, los productos tenderían a subir de precio. El problema es que la suba de precio deja a mucha gente sin poder consumir. Entonces ahí hay como se llama en economía, un trade-off.
entran más pobres a comer o sea, hay menos impacto sobre el medio ambiente. Y eso es cosa que los estados, la sociedad, tiene que definir qué quiere hacer. Comer bien o evitar los impactos sobre el medio ambiente. ¿Es esa dicotomía irresoluble? No se puede comer bien, es decir, comer sano, comer la cantidad de proteínas, de aminoácidos que necesitamos para desarrollarnos fundamentalmente desde el punto de vista mental, que nuestros hijos nazcan sanos y al mismo tiempo proteger el ambiente. Para Grobo Copatel, esa disyuntiva es difícil de resolver. Segunda parte del productor sojero. La deforestación para mí es un problema en tanto de que haya que definir un ordenamiento territorial sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Nosotros tenemos ordenamientos territoriales en algunas provincias, en otras hay que actualizarlo y en otras no tenemos directamente. Es un problema muy específico en Argentina, o sea, si uno compara Argentina con Brasil, digamos, la crisis y el conflicto existen en las principales zonas agrícolas y en un porcentaje relevante. En Argentina es un porcentaje muy poco relevante, por eso sí, es bastante increíble que no se pueda resolver. Es más fácil resolver ese tema en Argentina. Se resuelve con ordenamiento territorial, control, aplicaciones, digamos, tecnológicas nuevas que permitan mejorar ese tipo de control, encontrarle cadenas de valor competitivas a las zonas verdes es más fácil, pero hay que encontrarle competitividad a las cadenas de valor en zonas amarillas. En las zonas amarillas es muy interesante porque es también más la zona donde viven poblaciones más pobres o de pueblos originarios. Entonces ahí tenemos que ayudar a que se desarrollen ecosistemas de negocios en zonas amarillas. ¿Qué le pareció, Camila? Me encantó, me parece que Te gustó el chocolate, me parece. El chocolate, ¿a quién no le gusta? Más que la barrita de cereal, ¿no? Yo soy del equipo del chocolate. Qué bárbaro, esta gente que no come sano. Pero es el que menos ayuda, que más ayuda. ¿Menos o más? Más, ¿A quién más ayuda ayuda. más? Bueno, dejémoslo ahí, como decía un viejo conductor. Pero hay que avisarle a la gente que si quiere participar del programa lo puede hacer a través de nuestras redes sociales o inclusive mandándonos un mail. Y si sos del colegio y estás haciendo algún proyecto ecológico, también te invitamos a venir para que no solo nos lo muestres a nosotros, sino que también a todo el país. Hablando de colegios, en un ratito vuelve el ruidito, es decir, vuelve el colegio que nos va a mostrar el dispositivo para prevenir inundaciones que han desarrollado en una escuela del barrio de Saavedra de la ciudad de Buenos Aires. Ya venimos. Este segmento es presentado por Algieri, una empresa en continuo crecimiento. Algieri, una empresa comprometida con el medio ambiente. Continuamos viendo Ambiente y Medio, periodismo y ecología en su máximo nivel de conservación. Me van a disculpar unos minutitos el ruido. Yo les dije que nosotros vamos a traer a este programa gente que nos enseñe. ¿Dónde se enseña más que en otros lugares? En las escuelas, pero no solamente porque las escuelas le enseñan a los alumnos, cosa que por supuesto ocurre, sino porque los alumnos nos enseñan a nosotros de ecología y de medio ambiente mucho más de lo que podemos imaginar. Estamos con los chicos y el profesor de la Escuela 36 de Saavedra, Escuela Almirante Brown. Sí. Almirante Guillermo Brown. Maxi, Franco y Miranda nos están acompañando acá porque nos van a mostrar esto que ustedes están viendo, que es ni más ni menos que un dispositivo de alerta para las inundaciones. Inundaciones Saavedra. ¿Les suena? En el año 2013 hubo una última de una gran serie de inundaciones en la cuenca del arroyo Medrano donde murieron 8 personas. ¿Tiene algo que ver este dispositivo, Maxi, con ese episodio? Está basado en eso. Acérquense, vengan. Sí. Bueno, sí, el trabajo... ¿Podemos apagar un poquito eso? Porque si no, permiso. No nos escucha nadie. Ahí estamos, listo. Ahora sí, muchachos.
Bueno. ¿Entonces? Sí, el trabajo comenzó en el año 2014. Fueron las primeras experiencias que tuvimos ahí en Saavedra, en el barrio Mitre, que fuimos con los chicos, Miranda y sus compañeros. Y Miranda, vos eras alumna del colegio en ese momento. Sí. Ahora sos exalumna. Sí. Y vos sos alumno. Sí. ¿De qué año? Segundo. Sí. ¿Entonces? Y bueno, empezamos a ir con los chicos al barrio a hacer algunas instalaciones de red en el centro comunitario del barrio y bueno, empezamos un poco a entender cuál era la problemática del barrio y con las inundaciones. Es un barrio que está muy asociado a la historia de las inundaciones. ¿Ustedes viven en el barrio? No. No, y sin embargo entendieron que la problemática de las inundaciones es la problemática del barrio. Exactamente. ¿Quién se los contó? Cuando empezamos en el 2014 a interactuar justamente con el barrio, ellos tienen un centro comunitario, instalamos ahí la red de computación porque nuestra especialidad es computación en la escuela. La idea fue, bueno, a medida que fuimos interactuando y conociendo más a los vecinos, los que nos contaban era que el gran problema que tenían ellos eran justamente las inundaciones, que hace mucho tiempo están con estas inundaciones porque el barrio está a un nivel inferior que las demás casas del barrio de Saavedra y de otros barrios de Capital Federal. El barrio Mitre, sí. Y además esto se agravó con la instalación del Shopping Dot hace un par de años atrás. Es cierto, ahí hubo una discusión y una denuncia incluso de la gente del barrio Mitre respecto de que el DOT funcionaba algo así como un dique que impedía o que al contrario volcaba el agua. Volcaba el agua en el arroyo Medrano. El agua pluvial volcaba del arroyo Medrano y podía inundar más el barrio. ¿Y vos qué estás haciendo con este proyecto? Yo básicamente lo retomé este año y le hicimos algunas modificaciones, como una que teníamos era que un sensor no andaba correctamente, que era el ultrasonido, que no lo pudimos hacer funcionar ya que con los niveles de agua no funciona correctamente porque las mediciones no son perfectas. A ver, resumime, Maxi, ¿en qué consiste básicamente y por qué el ruido que teníamos recién? Bueno, la idea, esto es un prototipo, la idea es instalar distintos sensores que te permitan medir los niveles de agua. Entonces, en base a eso, uno puede reaccionar de manera temprana. Lo que pasó a medida que va subiendo el agua, hay algo que te señala, que te da la alerta. Tenemos varias formas de reaccionar. Una es una alarma para que los vecinos puedan escuchar en el barrio, pero otra cosa más interesante es que lo que estamos mostrando en la computadora es una central de monitoreo que podría estar, por ejemplo, en Defensa Civil, por lo cual, por cada nivel que va subiendo, le va informando en una pantalla a Defensa Civil en manera directa. Esto se puede ver en tiempo real. Exactamente. Entonces, o sea, en tiempo real, quien esté manejando este dispositivo, esta computadora, va a poder enterarse en tiempo real de que el agua está subiendo y hacer algo en consecuencia. Entonces permite una reacción mucho más rápida que en el 2013 agarró a la madrugada. ¿Ustedes pensaron en transferírselo a alguien, al Estado? Sí, la idea es poder implementarlo. Probamos en varios concursos, estuvimos en varios concursos, pero bueno, no ganamos el premio final. La idea sí que se pueda llevar a cabo no solo en el barrio Mitre, sino también en cualquier parte de Argentina que sufren inundaciones para que no ocurra nuevamente lo del 2013 y para que no solamente hay daños materiales en una inundación, sino la muerte, como vos mismo decías, de las personas. Recordemos que ese día de los 8 muertos en el barrio de Saavedra fue el mismo día de los casi 70 muertos, según quien haya hecho la cuenta, en la ciudad de La Plata. Y precisamente una de las cosas que en ambos casos se discutió fue que no hubo alerta. Nadie le avisó a la gente que tenía que salir porque el agua venía subiendo. Gracias, chicos. Bueno, muchísimas gracias y verdaderamente los felicito porque claramente esto responde a algo que es innovación aplicada a las necesidades de la gente. Verdaderamente muchísimas gracias, los felicito. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos aquí a la pantalla porque acá volvemos con nuestras cicatrices, es decir, tomar algo que ocurrió en el pasado vinculado con el ambiente y aprender de eso. Hubo un quiebre en la historia contemporánea vinculada con la contaminación masiva. Fue, y quienes somos un poquito más grandes lo recordamos muy bien, el derrame del Exxon Valdez. Es marzo, es 1989, es Alaska, el frío ya es mucho, el hielo es el paisaje de los mares. El buque Exxon Valdez zarpa con 208 millones de litros de crudo hacia una refinería en California. Era un viaje que ya habían realizado otros buques hasta más de 8.000 veces desde que había comenzado a correr el crudo por el oleoducto que transportaba petróleo desde los pozos del Ártico hasta las refinerías del sur del país. A poco de zarpar, el capitán dejó el barco a manos de un oficial que no reunía las credenciales necesarias para pilotar un petrolero de esa magnitud. El Exxon Valdez perdió el rumbo. Y en la medianoche del 24 de marzo de 1989,
encalló en el arrecife Blythe Reef. Por la rajadura de su panza brotó una marea negra de 42 millones de litros de crudo, que contaminó 2.080 kilómetros de costa, acabando con 250.000 aves marinas, 2.800 nutrias, 300 focas, 250 águilas calvas, 22 orcas y un número no determinado de peces. Todo era un caos. Y durante las labores de limpieza las cosas no mejoraron. Exxon contrató a personas sin experiencia que confundían líquenes con restos del vertido y perseguían a los cormoranes como si estuvieran manchados, sin darse cuenta de que el negro era su color original. La justicia fue y vino con el tema. Hubo condenas millonarias, pero Exxon fue sobreseída. Finalmente se condenó a la empresa a pagar 4.500 millones de dólares y a remediar los daños. Pero nunca hubo culpables y la condena se diluyó entre los recovecos de la justicia. 25 años después, los rastros del Exxon Valdez no solo están en la memoria de los habitantes de Alaska. Ya son miles de millones los dólares gastados, pero todavía hoy, el 90% del crudo derramado entonces sigue vagando por los mares helados. ¿Usted sabe por qué en las peceras se ponen esos pececitos de color naranja que van como rebotando contra las paredes de esa pecera? Porque esos peces tienen una rapidísima pérdida de memoria. Lo que aprenden lo olvidan en segundos. A la humanidad le pasa algo parecido. Todavía no sabemos dónde está la pecera, pero lo cierto es que lo que se podría haber aprendido, por ejemplo, con aplicación de justicia, en el caso del derrame del Exxon Valdez, que, insisto, inauguró una era que hasta ese momento era desconocida, no sirvió para mucho. Prácticamente no sirvió para nada. Una década después del derrame del Exxon Valdez, vino el derrame del Prestige en España, frente a las costas de Galicia. Se dice que Aznar perdió las elecciones producto de las mentiras en relación a lo que había ocurrido con el Prestige, que había bañado de negro toda la costa norte de Galicia. Por supuesto, tampoco hubo justicia. Y después el derrame de la British Petroleum en las costas de Nueva Orleans, en el Golfo de México, el mismo que había sido castigado por Katrina. Tampoco hubo justicia. Es decir, cada día más nos parecemos a ese pececito que rebota contra las paredes de la pecera. Camila, ¿qué tenés en la mano? Contame. Sí, después de la pausa vamos a conocer qué hacer con el aceite. Por ejemplo, este es el que yo usé ayer para cocinar, pero no sé qué hacer, lo tiro, lo guardo. Vos me dirás, Sergio, ¿no? Por supuesto. Vamos a una pausa y ya volvemos. Es cierto que las iniciativas individuales no alcanzan para cambiar el mundo en su conjunto, pero ayudan y hacen más ecológicamente ética nuestra existencia. Unas ideas para ser más amigables con el mundo y con nosotros mismos. A la hora de comprar un juguete podemos elegir aquellos más amigables con el medio ambiente. Aquí van algunos consejos. Evita aquellos juguetes que consuman pilas o baterías. Si esto no es posible, al menos que sean recargables. Lo bueno es que de a poco han ido surgiendo juguetes a energía solar que son muy recomendables. El material con que están fabricados puede hacer la diferencia. Obviamente son más sustentables aquellos materiales naturales y biodegradables como madera certificada, tejidos ecológicos o materiales reciclados. Hay que evitar los productos de plástico que demoran cientos de años en degradarse o que vengan con mucho packaging y envoltorios. También deberíamos priorizar aquellos juegos que transmitan valores. En el mercado hay buenos kits para fabricar papel reciclado, sets de jardinería, experimentos con energía solar y también juguetes reciclados. Hoy nos visitó la Escuela Técnica número 36, Almirante Guillermo Brown, de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente del barrio de Saavedra, una escuela que desarrolló precisamente un dispositivo que está muy vinculado al sufrimiento del barrio de Saavedra, a las inundaciones. Esta gente de la escuela, alumnos, docentes, profesores,
desarrollaron un dispositivo de alerta para las inundaciones que produce periódicamente el arroyo Medrano entubado y que pasa bajo los pies de todo el barrio de Saavedra. Por eso es importante que los colegios vengan acá a enseñarnos, a mostrarnos lo que han hecho, lo que han desarrollado y lo que han aprendido. Invitamos a todos los colegios de todo el país a que vengan a Ambiente y Medio, a que nos cuenten, nos muestren, nos enseñen y fundamentalmente nos puedan ilustrar con aquellas cosas que ellos son capaces de desarrollar. ¿Qué me trajiste acá, Camila? ¿Qué es esto? ¿Una sartén? Frascos de aceite, aceite usado. Educando a Rita voy a llamar esta sección en homenaje a una película. A una antigua película, diríamos, sí, ¿no? Una película de cuando yo era joven con Michael Caine, que también era joven en esa época. Todos fuimos jóvenes alguna vez y vos vas a dejar de serlo. Bien, ¿qué me trajiste? Muy bien. Bueno, esta vez te traje aceite porque lo usé anoche y la verdad que me entró la duda. No sé si guardarlo como lo guardé esta vez o tirarlo por la rejilla. Bueno, vos lo usás, supongo, un par de veces. Un par de veces, lo claro. colás, lo volvés a usar, está bien, está bueno eso para precisamente no gastar excesivamente. Lo tirás por la rejilla. Sí, una vez que ya lo usé muchas veces digo, lo tiro. No hay que hacer eso, no hay que tirar el aceite por la rejilla. Vamos a aclarar. ¿Y por qué? Primero una cuestión estrictamente hogareña. El aceite, a medida que se va enfriando, se va solidificando y va generando una cantidad de acumulación en los caños, precisamente por haberlo tirado por la rejilla. Y eso tapa los caños y puede producir que te florezcan por las rejillas de toda la casa cosas indeseables. Entonces, se entendió. Primer elemento. Pero el segundo elemento sí tiene que ver con el medio ambiente, claramente. Cuando vos tirás el aceite por la rejilla, va por el caño, ese caño va a algún lado. ¿A dónde crees que va, por ejemplo, todos los caños de la ciudad de Buenos Aires, por los cuales van todas las cosas que producimos en una casa, incluyendo en este caso el aceite? ¿Al riachuelo? Al riachuelo, al Río de la Plata. Quiere decir que le estamos agregando al Río de la Plata, por ejemplo, un contaminante que podríamos evitarlo. Como por ejemplo esto. Esto iría al Río de la Plata. Exactamente, ni más ni menos. Entonces esto podríamos evitarlo. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar guardándolo. Pero vos me vas a decir, claro, no puedo guardar eternamente ni usar eternamente el aceite. Por supuesto que no, porque además después de 2 o 3 usos, el aceite se convierte en tóxico. Y no hay que utilizarlo más de 2 o 3 veces, porque la fritura excesiva va a producir, insisto, una cuestión tóxica. ¿Qué hacemos entonces? Hay varias cosas. La primera, hay algunos programas en funcionamiento en algunas cooperativas, en algunas ciudades del país, en la provincia de Buenos Aires, que se llama Plan Bio, por el cual se utiliza el aceite comestible ya previamente usado para freír como materia prima para hacer biocombustibles. Se le lleva a esas cooperativas, se lo reúne en una cantidad necesaria y hay empresas que fabrican biocombustible a partir del aceite comestible usado. Esto existe en la Argentina. Es lo que hay que hacer, saberlo. muy importante, porque además estamos ayudando no solo a reducir la cantidad de aceite que se vuelca, por ejemplo, en la rejilla, sino también a producir biocombustible, es decir, combustibles que no son a partir de petróleo o de fuentes fósiles. Por lo tanto, tiene un doble beneficio. Esto es lo fundamental que hay que hacer, pero como todas las cosas, no lo tiene que hacer uno individualmente. Tiene que el Estado ayudarnos a que de alguna manera tenga sentido para nosotros guardar el aceite en casa y tengamos dónde llevarlo. Hay, insisto, lugares, hay muchas cooperativas, muchas ONGs que lo reciben. O sea, la próxima lo llevo a la cooperativa. La próxima lo llevas a la cooperativa o le pedís a alguien de la municipalidad, de tu ciudad, que te diga dónde podés llevar el aceite para que una empresa que hace biocombustibles lo pueda utilizar para fabricarlos. ¿Entiendes? Clarísimo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra cosa. De áreas protegidas, ¿no? Ah, sí, las famosas áreas protegidas. Vamos a hablar de parques nacionales. En la Argentina hay más de 39 parques nacionales y hay muchísimas áreas protegidas, muchísimas zonas que precisamente están allí para conservar ecosistemas y conocer el funcionamiento de ellos. Sí, a veces mucha gente disfruta de sus paisajes, de sus zonas cuidadas, pero yo no sé qué tanto saben para qué existen estas áreas. Porque fundamentalmente lo que se protege no es específicamente paisajes, lo que se protege es un funcionamiento de ecosistema, animales, fauna y también personas. Y nosotros a partir de hoy vamos a ver a los parques nacionales desde un lugar del cual normalmente no lo han visto. Hoy el Parque Nacional Predelta, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires.
Los problemas van cambiando, algunos son a nivel nacional, internacional, por ejemplo el tema de la basura, el tema de la especie exótica invasora, que copan este lugar y bueno, invaden y ocupan el lugar de otras especies de similares características y compitiendo por el alimento, por el territorio, ¿no? Al no tener predadores, procrean y se reproducen mucho más que las especies nativas, que son las que evolucionaron hace millones de años en este lugar, ¿no? El Parque Nacional Predelta cuenta con muchísimas especies de peces y esas especies de peces no tienen límites naturales dentro del parque, entonces salen fuera de los límites donde pueden ser ocupadas por las poblaciones vecinas, ¿no? Entonces la función de reproducción de especies es re importante en un área protegida como este Parque Nacional, ¿no? Acá tenemos un problema muy puntual que es una población de axis que entró hace muy poco tiempo al Predelta, que es un ciervo asiático, que es presa del tigre en otros lugares. Acá al no tener ese predador imponente, se reproduce sin límite. Ese axis fue traído por los cazadores deportivos para los campos de estancia y después, como no tienen límites, no están cercados, salen de los límites de la estancia, copan los lugares como el Parque Nacional, ¿no? Es un problema que tenemos de conservación. El hombre ha traído ya en la época de la colonización un desarraigo, para no sufrir el desarraigo de Europa, traía el paraíso, traía los pinos, traía muchas especies que vemos, la mora, por ejemplo. La mora se reproduce muy rápidamente porque los pájaros la comen, como son muy dulces sus frutos, entonces van sembrando fuera de los límites del patio de la casa y fueron sembrando hasta que copan todos los lugares naturales. Y esa mora también agarra un territorio y compite con la otra especie. Entonces un trabajo que se hace del parque es ver la forma de disminuir ese impacto que generan las especies invasoras en el parque, ¿no? La gente tiene que tomar conciencia, todos los plásticos cuando uno va a la costa a pescar o a disfrutar de actividades recreacionales, tengan en cuenta la basura que dejan a la costa por época crecida, son absorbidas hacia el río y van a parar al mar, ¿no? Porque este río desemboca en el río de la Plata y después al mar. El desafío creo que está en la parte educacional y de la difusión de estos problemas. Muchas veces la gente, si no viene a un parque o mira la tele en algún programa muy particular de ambiente, muchas veces no se entera cuál es el problema, ¿no? Cree que tirar un papel de algún residuo es solamente estético, no, tiene un drama mucho más, una intervención en la naturaleza mucho más dramático, ¿no? Lo que se tiene que hacer, nosotros pensamos y trabajamos eso desde la escuela, donde empezamos de los chicos, hasta la gente grande que nos visitan familiarmente en el parque, es tratar de mostrarles, ¿no? de mostrarles problemas, las causas y las consecuencias que llevan una acción que por ahí no es algo innato, ¿no? O sea, es una conducta que adquirimos durante el crecimiento. Por eso hay que cambiar las conductas de los chicos, que sean responsables cuando sean adultos, no como los adultos ahora que son muy irresponsables, ¿no? Los parques nacionales de la Argentina, uno de los tesoros que lamentablemente no se han cuidado lo suficiente. Esta seccioncita, este espacio, todos los programas va a ser utilizado para que yo les muestre, les cuente y les recomiende un libro de mi biblioteca. Un libro que yo pude leer. Este tiene que ver con los 30 años de Chernobyl. A mi juicio, este pequeño librito, este pequeño libro escrito en la década del 80, apenas 2 años después de la catástrofe de Chernobyl, es uno de los que mejor explica qué es lo que pasó hace exactamente 30 años. Hace 30 años cambió el mundo, completamente. Fue un mundo antes y un mundo después. Muchos dicen que incluso el accidente nuclear de Chernobyl, el famoso reactor número 4 sobre el que se estaba haciendo una prueba, fue lo que permitió la caída del muro de Berlín, y no están tan equivocados.
Tanto es así que después de eso, después del accidente de Chernobyl, por ejemplo, en Suecia se terminó con la industria nuclear. En Italia se realizó un plebiscito y la gente votó abrumadoramente en favor de que no hubiera plantas nucleares o centrales de fabricación de energía atómica en Italia. Tanto es así que hace 2 años Berlusconi pretendió volver sobre ese plebiscito y que la gente votase de nuevo y volvió a perder. Es decir, en Italia no hay energía eléctrica producida a partir del átomo. ¿Y esto por qué fue? Primero por Chernobyl y luego por Fukushima, que fue el otro gran desastre nuclear de los últimos 30 años. Pero de ese vamos a hablar en otro momento. Y ahora vamos a ver en nuestra pantalla cómo estamos con la cantidad de dióxido de carbono, es decir, la cantidad de contaminación que los caños de escape de los autos, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, pero si multiplican por 10, son los de todo el país, están largando a la atmósfera. Y cuando largan dióxido de carbono a la atmósfera, lo que están haciendo es ayudando, en el peor sentido de la palabra ayudar, al cambio climático. 17.000 y pico, casi 18.000 kilos de dióxido de carbono lanzados a la atmósfera por los 60.000 autos que por hora circulan en la ciudad de Buenos Aires. Se calcula que hay 1,5 millones de autos en la ciudad de Buenos Aires y 11 millones de autos en todo el país. Imaginen esto multiplicado solo en el caso de la ciudad de Buenos Aires por 1 millón de autos. Estamos hablando de que en ese caso la ciudad de Buenos Aires podría ser México, es decir, una ciudad castigada por el smog, o Santiago de Chile, otra ciudad castigada por el smog. ¿Por qué no lo es? Porque la ciudad de Buenos Aires es plana y los vientos favorecen a que se limpie la contaminación. Pero eso no hace que esté menos contaminada, como no hace que no debamos tener controles sobre qué sale de cada uno de los caños de escape. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Ambiente y Medio. Muchísimas gracias por haber estado ahí.